La Unión Europea. El aprendizaje esperado de esta secuencia es que identificarás los principales puntos del Tratado de Maastricht. Analizarás el proyecto de la Unión Europea como una forma de actuación política para proyectar una nueva sociedad y dar un nuevo rumbo a la historia. El Tratado de Maastricht, el origen de la Unión Europea. En la segunda mitad del siglo XIX se conformó la Comunidad Económica Europea (SEE), integrada en un principio por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y la República Federal Alemana (RFA). En las décadas siguientes se incorporaron a esta organización internacional Inglaterra, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Portugal y España. Al caer el muro de Berlín, se unió la República Democrática Alemania unificada. En 2008, una crisis económica que tuvo su origen en Estados Unidos de América impactó la economía mundial. Los efectos de esta crisis en los años que siguieron fueron especialmente severos en países como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España debido al alto endeudamiento de sus gobiernos. Esta crisis afectó el valor del euro y llevó a que Alemania y Francia hicieran préstamos a las naciones endeudadas para estabilizar la moneda, pero con la condición de que estos países hicieran importantes reformas y recortes en sus gastos públicos. Estas medidas provocaron una oleada de protestas en los países afectados, pues crearon más desempleo y afectaron el nivel de vida de sus habitantes. Como consecuencia, aumentaron las tensiones y rivalidades entre los gobiernos y las poblaciones de los países más prósperos de la Unión Europea y los que se encontraban en crisis. Además, las naciones de la Unión Europea dependen de otros países como Rusia para el abasto de gas y petróleo, pues ninguna de ellas posee yacimientos de hidrocarburos. Por ello, en los años recientes ha crecido la inconformidad de muchos ciudadanos europeos, quienes se quejan de las instituciones, las leyes y las regulaciones comunes a toda la Unión Europea, que hacen que sea más difícil participar sobre asuntos políticos y económicos de su entorno. A pesar de dichos problemas, la Unión Europea ha beneficiado a las poblaciones de los países que forman parte de ella. El nivel de vida de los europeos se ha elevado desde la creación de este organismo internacional, no solo para las naciones fundadoras, también para los países que estaban más atrasados económicamente. El proyecto de la Unión Europea. La Unión Europea se conformó con países de Europa Occidental que pertenecía a la CCE. Años después se unieron Suecia, Australia y Finlandia. En la primera década del siglo XX se incorporaron muchos países. La mayoría de ellos había potenciado al bloque socialista durante la Guerra Fría. República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. El Tratado de Lisboa se creó una Carta de Derechos Básicos Europeos, que funge como una especie de constitución, así como el puesto de presidente del Consejo Europeo, el cual es elegido por esta. El incremento de refugios de Europa del Este, de Medio Oriente y de África, que a menudo huyen de conflictos armados de sus países, que ha sido usado en partes de estos opositores al proyecto de la Unión Europea, a quienes se les conoce como euroescépticos. La Unión Europea representa el mayor esfuerzo de la integración económica, política, social, entre varias naciones que se han hecho hasta el momento. La desigualdad entre los países con economías más fuertes, generalmente ubicados en el norte, y los países con dificultades económicas, muchos de ellos ubicados en el sur, de los territorios que pertenecieron al bloque socialista, con estos problemas más graves que enfrenta la UE.
Otro desafío importante es cómo incorporar a a la sociedad respetando sus derechos humanos, a a la gran inmigración que hay hacia Europa ilegalmente. Por su parte, la Comisión Europea, integrada por miembros designados por cada país, pasó la autoridad encarga de ejecutar decisiones tomadas por los demás poderes por la organización internacional. Otro punto del Tratado de Maastricht consistió en establecer que los países miembros de la Unión Europea debían tener políticas exteriores comunes. Por ejemplo, promover cooperación con otros estados o de respeto a los derechos humanos fuera de su territorio. Estado completo, también aspectos económicos, tendrían consecuencias muy importantes en la región y transformarían entre ellos la introducción de una moneda común, el euro. Los países que cumplían con ciertos requisitos, como no estar muy endeudados, podrían elegir usar la moneda en 2002. Casi todos los países que entonces integraban la Unión Europea. La presión rusa llevó a que estallara en aquel país varias protestas masivas que llevaron a la renuncia de su presidente y que crearon una gran inestabilidad social, debido a que la población está muy dividida entre quienes querían que su país perteneciera a la Unión Europea y quienes preferirían que se mantuviera independiente. Rusia, por su parte, aprovechó la debilidad del gobierno de Ucrania para anexarse de Crimea, una península donde la población se identifica principalmente con la cultura rusa. Esto condujo a una guerra civil que provocó que muchas personas se vieran forzadas a emigrar. El conflicto de Ucrania ocurrió en el momento donde se comenzaron a hacerse cada vez más populares en Europa los movimientos políticos nacionalistas que se oponían a la continuidad de la Unión Europea, especialmente en Inglaterra, Grecia y Francia.